El universo es matemáticas. Pirámide. Ra mide pi. Ra mide pi. Si cogemos un círculo y vemos el radio, ra, dio, que parece nombrar dos veces a un dios, nos da una clave. ¿Por qué? Porque el radio al cuadrado multiplicado por pi, que es infinito, siempre nos va a dar el área, la capacidad de ese círculo. Cojamos ese círculo y pongamos el radio. Desde el exterior hasta el centro lo cruza todo. Podemos poner el radio donde queramos, la circunferencia del tamaño que sea, el 1, una galaxia, un universo, tú, siempre irradia. Todo es vibración, todo es circular, todo se expande así. Podemos hallar el área con esto. La belleza sería con phi. Pi es infinito. Se halla al dividir la longitud de la circunferencia por su diámetro. Si lo echamos a rodar, pasa esto. Queda ahí. Es irracional, así lo llaman. Se da porque aparece en multitud de fórmulas que no están relacionadas con los círculos y porque aparece en la solución de multitud de series y multiplicaciones infinitas. Y diréis, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, pues con pi se puede averiguar la masa de un agujero negro o lo que pasó en los primeros microsegundos del Big Bang. Todas estas averiguaciones luego nos dan las pistas para construir cosas increíbles. Cuando la naturaleza nos da una llave, no sabemos qué vamos a encontrar detrás de esa puerta. Un ejemplo serían las pirámides. Están llenas de pi, de phi por todos lados. ¿De qué sirve? Pues todavía no lo sabemos. Para enterrar faraones ya sabemos que no. ¿De qué disponemos? Disponemos de oscuridad. La ciencia que nos dice poco, porque hay que hacerse preguntas. Y la pregunta es, ¿dónde estamos? No tenemos ni idea de dónde estamos. Pues tal vez en un agujero negro, por ejemplo, no sé, no tengo ni idea yo tampoco. Pero hay gente que sí tiene un conocimiento y lo tenía desde la más remota antigüedad. Sabían fórmulas, sabían utilizarlas y al pueblo no se la enseñaban, por supuesto. Fuera, no, dicen los científicos, pues seguramente habrá vida, sí, pero a nivel bacterias y eso. O sea, la vida somos nosotros somos los listos. ¿Qué más nos dice la ciencia? Por ejemplo, en las universidades, química, tengo chavales, amigos que están estudiando en distintas universidades. No se les enseña alquimia, se les enseña cómo extraer más subproductos del petróleo, porque es la única energía viable. No se les enseña tampoco energías alternativas. En arqueología, pues ni te cuento, existen tantas construcciones enormes, aquí tenemos unos ejemplos, las conocidas ruinas de Baalbek, Italia, las aparecidas en Rusia, en Egipto, además de las pirámides, tenemos tumbas y utensilios de gigantes. Ni se nombran en las universidades. Una cosa que no pueden tapar son los cráneos alargados. Otras muchas sí, pero cráneos alargados hay por todo el mundo. Sudamérica es un buen ejemplo porque ahí sí están en museos. Hay muchos.
Eso no los han podido tapar. ¿Qué nos dicen al respecto? Una cosa interesante de los cráneos alargados es que efectivamente existieron una especie de camas, yo las he visto, eh, en Bolivia, en Perú, existen en algunos museos, unos camastros donde deformaban los cráneos a los chavales, a los bebés. Y yo digo, ¿qué padre le hace eso a un hijo? ¿Por qué le hacían eso? Evidentemente es para imitar. ¿Imitar a quién? Pues a la clase alta. Los musulmanes con el velo lo hicieron. ¿Quién empezó a poner el velo a las mujeres? Los sultanes en los harenes. Luego, hay excepciones, los tuareg, pueblos de ese tipo, viven en el desierto, todo el mundo se tapa la cara para no respirar tierra. Pero los que eran ya de una clase más elevada querían imitar a los que estaban por encima, a los sultanes. Empezaban a ponerle velos a sus mujeres. Eso daba estatus. Bueno, pues los cráneos alargados pasa igual. Una coincidencia interesantísima es que en la tumba donde aparecen cráneos alargados de verdad, con volumen, no deformados con el mismo volumen porque es que no hay más tutía, es que todos tienen ajuares. Eso quiere decir que todos los cráneos alargados que se han encontrado pertenecían a clases altas, a la élite. Eso es una coincidencia muy interesante. Luego, los que estaban por debajo querían imitarlos, querían poner el cráneo más o menos de la misma forma que tenían estos otros señores. Y por eso se lo deformaban, burrada, porque normalmente te va a salir, como hay tumbas de niños que morían por esa deformación. Pero los auténticos cráneos alargados aparecen ya adultos y con un volumen brutal. Hay de muchos tipos, de muchas formas, pero todo, su genética, que ya se ha hecho estudios, nada que ver con nosotros. Es otra genética totalmente distinta. Serán de aquí, serán de fuera, ha habido otras especies, de esas sí nos hablan, las que son más tontos sí nos hablan. Las que son Australopithecus o Homo erectus o el Divergensis, lo que sea, eso sí nos los ponen. Recientemente, tanto en México como en Crimea, han aparecido una serie de cráneos alargados muy interesantes. Aquí vemos bueno, por mucho que se les haya alargado, como dice la versión oficial, pues deja mucho que desear para nuestra credibilidad. Este es el ser de Atacama. Estas fotos son exclusivas. Me las trajo un amigo, vino aquí a Canarias a verme y las traía en su cámara todavía porque la semana anterior justo le llamó a su vez otro amigo de él para servirle de traductor, ¿no? Porque traía un equipo de Alemania para hacerle unas fotografías o unos vídeos en 3D y porque este hombre, además de que se gastó un montón de dinero en comprar esta momia, pues le ha hecho varias pruebas genéticas, creo que hasta tres, una en Bilbao, otra en Estados Unidos, de la cual terminó bastante decepcionada porque le hicieron un agujero enorme a este pequeño ser. Y bueno, no para de tocar puertas, de, de gastarse dinero, porque él lo tiene, gastarse plata en hacerle análisis a este pequeño ser y siempre la genética da que es un ser vivo, por supuesto, no hay nada que verlo, ¿no? Y fijaos qué cráneo tiene. Como digo, son fotos exclusivas, por eso las pongo para que las disfrutéis. Al igual que hay seres de pequeño tamaño, en la misma proporción los hay o hubo de mayor tamaño que nosotros. Estas son de mi documental Igueste, Ciudad de Gigantes. Los cráneos alargados son representados en todas las civilizaciones. Asiria, Egipto,
mayas, Darío, emperador de Persia. Para vanagloria de su descendencia, Antíoco construyó este santuario. Descendiente del primer rey greco-sirio Seleuco, del primer faraón griego Ptolomeo y de los reyes griegos Lisímaco de Tracia y Antípatro de Macedonia, sin renunciar a los orígenes persas de su padre que se remontaban al gran Darío, unificó las distintas creencias de sus súbditos para reforzar su autoridad y situarse él y su familia a la altura de los nuevos dioses. Los peregrinos ascendían por un tortuoso sendero para adorar a estas majestuosas estatuas de 9 metros de altura, que estaban flanqueadas por un par de águilas, mensajeras de los dioses, y leones, guardianes del lugar. De izquierda a derecha se encontraban Apolo, o sea, Mitra, la diosa Comágene, Heracles y el propio Antíoco, como un dios más a su mismo nivel y altura. Emperador Suleimán. Un gorro bastante grandito. Y vosotros diréis, claro, sí, estos gorros son muy bonitos, pues la élite siempre es muy rebuscada, se hacen unos sombreros extraños, grandes, con muchas piedras. Bueno, pues vamos a ver los cascos de guerra. Todos estos os sonarán bastante. Bueno, pues este es asirio y este otro también de esa zona de Mesopotamia. Un casco de guerra no tiene adorno, un casco de guerra no tiene mayor capacidad que la que cubrirte y ajustarse plenamente, porque te da un golpe arriba y te lo tira, no te haces más daño. Entonces, a ver qué explicación le damos a estos cascos de guerra. ¿Más coronas reales? No, son de la SS, de sus santidades, y existieron en todos los tiempos. Si no me crees, aquí tienes el escudo de armas del Vaticano. Báculo de sus santidades. Báculos. ¿Cuánto cuesta mi indumentaria? Parece que dice. Este sombrero se llama mitra. Dícese del tocado con que se cubren la cabeza aquellas personas con dignidad episcopal. El Vaticano sería un excelente lugar para que un cráneo alargado paseara libremente con su sombrero de mitra. Otras religiones también tienen sombreros grandes. Pues veamos quién es Mitra y su gorrito también. Mitra era un dios, fue romano, un dios persa y un dios de la India. Y el gorro que lleva es el gorro frigio. Es el gorro que siempre ha simbolizado la libertad. Aparece en la Revolución Francesa, como memo más dobladito, y luego multitud de monedas. En la República de España, en Francia, en Argentina y por supuesto en Estados Unidos. Como vemos, todos dobladitos. Sin embargo, si vemos otra vez a Mitra, parece que su cabeza llena el gorro. Desde la prehistoria hasta las más secretas organizaciones de nuestros días, el búho siempre ha aparecido. ¿Por qué aparece el búho? Pues muy sencillo, porque ve en la oscuridad. ¿Pero de qué oscuridad hablamos? De la oscuridad en la que está sometida nuestra civilización, nuestro planeta, en la más absoluta ignorancia.
Y esto no es un traje de pingüino, esto es un traje de búho. Os voy a contar un chiste de Ra, chiste Ra. Chistera, según la etimología, que estudia la procedencia de las palabras, también significa préstamo. El bombín pertenecía a las clases altas, la chistera a las élites. Estos dos secuaces parecen no fiarse, con sus manos protegen la cartera. La saga continúa. ¿A quién puede rendir pleitesía el futuro rey del imperio más importante de la Tierra? El más famoso es el tío Sam. Pues efectivamente debemos provenir del mono, porque esta gente imita. Imita por algo y tienen un conocimiento. Vamos a poner un par de ejemplos de visionarios. Por ejemplo, Julio Verne. Pues Julio Verne no era un visionario, Julio Verne era un masón y tenía un conocimiento, tenía una información. Todas sus novelas, que eran ciencia ficción, tipo Hollywood, se han cumplido, menos una, La Tierra Hueca. Pero tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Y hay muchos más. Hay una novela muy curiosa, se titula la novela Titánico, y se escribió una década y algo antes del Titanic. Bueno, pues Titánico describe perfectamente al Titanic. Hay un error de 4 metros en la longitud del barco, 4 chimeneas, todo igual. Y se hunde al chocar con un iceberg. ¿Ese hombre era un visionario? No, ese hombre tenía una información de lo que iba a pasar, porque todo estaba planificado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que existe una agenda, una planificación basada en el conocimiento. Un conocimiento que para nosotros es de ciencia ficción, todavía lo es. En la antigüedad, ni te digo, se hicieron pasar por dioses, Amón-Ra, se hicieron pasar por hijos de los dioses, faraones, por sumos sacerdotes. ¿Cuál fue el problema? Que con el paso del tiempo, sus círculos más próximos, más cercanos, los fueron conociendo. Vieron que eran mortales. Vivían muchos años, pero eran mortales. Y se los fueron quitando del medio, porque sus círculos también se basaban en el ego. Y fueron atentando con ellos pues, por envidia, por ansia de poder y demás. Esto les forzó a pasar a la clandestinidad, no, a la sombra, a la oscuridad, a mandar desde atrás. Esto les hizo aprender la lección y desde la oscuridad siguieron utilizando su mismo sistema. El sistema no es piramidal, como siempre nos han dicho, que la sociedad se basa en una pirámide, no, es concéntrico, círculos concéntricos, como la expansión de las ondas de una piedra cuando la tiras en el agua. ¿Qué pasa? Que el sistema piramidal tiene fallos, porque si le rompes la base, que es donde estamos todos nosotros, se hunde. El sistema concéntrico no, es mucho más seguro. ¿Por qué? Bueno, pues un ejemplo serían estas modernas ciudades que se están diseñando para un futuro, que son espectaculares, y que se basan pues, precisamente en la Atlántida, ¿no? En la que describe Platón, por ejemplo, y otros muchos, ¿no? Pero, ¿qué más le da a los círculos centrales que los círculos primeros o más alejados caigan, se derrumben, mueran sus defensores o demás, en supuesto un ataque? Si finalmente los círculos centrales sobreviven y triunfan, lo demás le da igual. Una pirámide sería mucho menos ventajosa en este caso. Por supuesto, el sistema concéntrico tiene unas similitudes con el piramidal evidentes, ¿no? También están los sustratos de clases,
de niveles, de cultura, de poder, y, ¿por qué no?, de razas, especies, de distintos seres y demás, ¿no? Lo que está claro que el humano es el que se lleva el trabajo. Humano, hombre, hombro, a trabajar, lo que nos queda, por lo menos la inmensa mayoría de todos nosotros. Y bueno, ¿qué nos diferencia de las hormigas? Por poner un ejemplo. Visto desde la misma perspectiva, todos en fila, en caravanas, a trabajar, todo el día estresado, corriendo de acá para allá. Somos como hormigas, trabajadoras para ellos. Bueno, hay una diferencia entre las hormigas y nosotros. Las hormigas en invierno no pasan frío. Nosotros no tenemos ni para calefacción. Si acaso para el plato de comida, no, para pagar el coche con el que vamos a trabajar y los impuestos, por supuesto. ¿Cómo son esos círculos concéntricos? Bueno, pues lo del extrarradio ya los conocemos, los más alejados no, porque a ellos no les va a llegar ni internet. O sea, ahí vamos a centrarnos en los primeros círculos, ¿no? Que son los que hay que analizar. En el primer y segundo círculo no se hallan ni los Illuminati, ni el Club Bilderberg, ni mucho menos la masonería, tampoco los principales presidentes del mundo, porque ellos son masones. Y para ser masón o para estar en estos cargos, pues la mayoría de las veces solo acceden judíos, ¿no? Judíos, Dios, la pronunciación de la J antigua, Dios, tú Dios. O ser de Israel, Israel. Él en mayúscula es Ra. Toda esta gente, masonería, Illuminati y tal, estarían en un cuarto, quinto círculo, ¿no? Porque al primer y segundo círculo, que es donde están verdaderamente las sombras, de donde salen las ideas y donde sale toda esta organización, los flanquea un tercer círculo que sería eso, el círculo en general de masonería, organizaciones muy cerradas que a su vez son las que eligen, dependiendo de la depredación de cada individuo, quién va a ser el que rija luego el cuarto o quinto círculo, que ya estarían pues casas reales importantes, eh, presidentes importantes, después en otros círculos estarían las grandes empresas, los medios de comunicación después para seguir manipulando, en fin, organizar nuevamente otra organización para cubrir el siguiente círculo. Está muy bien organizado, llegar hasta ellos es prácticamente imposible. La solución, pues dejar de creer en ellos, o sea, no seguir su juego. Poco podemos hacer o mucho, porque si la televisión nos bombardea constantemente. Bueno, pues yo no veo la televisión, pero sí la oigo porque pasas aquí, allí, te llega. Cosas que anuncian por televisión, pues no las compro. A los políticos, pues no los creo. Las noticias que dan son todas catastrofistas, las manipulan y cambian. Guerra entre sexos, entre gentes, entre naciones, entre provincias, todo financiado por una u otra organización, ONG, lo prostituyen. Si sale algo bueno, se introducen, en fin. No está fácil, pero si dejamos de creer en ellos, y ante todo, si dejamos de tener miedo, otra forma de manipulación, el lenguaje. El lenguaje nos lo han cambiado de varias formas. ¿Dónde están las lenguas madres? Las siguientes, que también eran vibracionales y se podía la gente comunicar de una forma bastante adecuada y comprensiva. O sea, la radiación de lo que tú hablas, la vibración de esa palabra
va en consonancia con lo que estás diciendo. No estás diciendo ayuntamiento ni procesamiento, ni cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos han cambiado las lenguas? Nos las han cambiado, pero ¿cómo? Bueno, un ejemplo muy sencillo sería pues, la invasión de América. Ahora toda Sudamérica habla español. Antes tenían otras lenguas. Pero el mejor ejemplo es la propia España. España tiene un idioma, el íbero. Somos latinos, ¿por qué? Porque nos metieron el latín. ¿Quién fue? Los romanos, en el siglo II antes de Cristo. Nos invadieron, estuvieron 6 meses aquí en la península ibérica y olvidamos nuestro idioma, olvidamos nuestras costumbres, olvidamos nuestras creencias. Aquí también se adoraba al dios Sol y a la madre Tierra. Esas construcciones megalíticas que hay por todos lados lo demuestran. Sin embargo, de un tajo nos quitaron todo eso. El idioma, por ejemplo, ¿no? Sudamérica, tenéis la suerte de que fue menos tiempo, fueron 2 siglos, y todavía queda ahí el quechua, el aymara, que son unos idiomas excelentes, vibracionales, y por favor no los perdáis, como otras muchas costumbres chamánicas y demás que tenéis, ¿no? Con la religión, bueno, con la religión siempre nos dicen que hay una manipulación y no se explica muy bien. Es evidente, pero en el antiguo Egipto, por ejemplo, se han descubierto máquinas de vapor directamente. O sea, un templo, en el suelo tuberías de plomo, debajo del altar una hoguera, las tuberías de plomo conectadas a las grandes puertas de ese templo, y oh, ra y tal, cuando llevaba un rato, que sabías que la olla a presión estaba ya, ¡pum!, apretar el botón, ¡ah!, ¡pum!, y se cerraban las puertas. La gente decía, ¡oh! Utilizaban la tecnología para quedarse con el pueblo, y el sacerdote era allí un semidios. Eso es una burrada, pero es así. O sea, una manipulación brutal. Y luego otra, o sea, tenerte muy clara también, hasta el Vaticano II, el concilio, que empezó en el 62, 60 y algo, duró 2 o 3 años, hasta el 65 creo, pues se daban todas las misas en latín, ahí no se enteraba nadie de nada. Todo el mundo ahí por fe impuesta, pues, como borrego. Sin embargo, ahí la manipulación también es evidente. Sin embargo, hay que partir una lanza porque de la educación, ¿quién se encarga? Por ejemplo, en toda la historia, pero en la Edad Media. O sea, los reyes nunca se han encargado de la educación del pueblo. Sin embargo, la Iglesia, eso sí hay que decirlo, se dedicó a transcribir libros, a traducirlos, a investigar. Toda la familia tenía que aportar uno de sus hijos, que siempre las familias tenían más hijos que ahora, uno al ejército, otro a la iglesia. Bueno, pues oye, esos monjes siempre algo aportarían de conocimiento y de cultura dentro de su nivel a su propia gente, al igual que los misioneros y demás y demás. A ese grado no me meto porque esa gente ha hecho mucho, ¿no? La educación al pueblo cuando se le dio. Bueno, pues es interesante, hay documentales por ahí que lo explican muy bien. Empieza en la era industrial del siglo XIX, y ¿qué hacen? Pues adoctrinar al pueblo, que ya empieza a despertar para ir de dos en dos, agarradito la mano, en fila, a la fábrica, al sistema, nacionalismo, patriotismo, tus héroes, que siempre son los ganadores los que escriben la historia, adoctrinar al pueblo para que esté sometido. Y ahí sí ya participa el Estado. Pero al pueblo nunca se le ha educado ni se le ha dado el conocimiento correcto en ningún momento. Antes, cero. Patatero. O sea, antes, en la antigüedad, jamás los estados, ni los imperios, ni los reinos se han encargado de la educación del pueblo. Nunca. Y es el miedo precisamente lo que fomentan. Nace de esos círculos centrales
y son otros círculos más alejados, como son los gobiernos y demás, los que lo ejecutan con sus leyes. Así, claramente. Colombia no va a dejar. ¿Por qué? Porque fomentan el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la prostitución. Ellos lo llevan todo. En Colombia nunca va a haber paz, guerrilla contra guerrilla, militares, paramilitares, narcos, río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Por qué? Porque la mejor cocaína, aunque hay países alrededor que también les toca. Afganistán, el mejor jaco, el mejor burro, la heroína. Te dicen, los talibanes se financian con la amapola. Pues que las bombardeen. ¿O no saben dónde están esas miles y miles de hectáreas de amapola? No, bombardean con misiles pequeñas aldeas, porque es que allí había talibanes, matan a no sé cuántas familias, niños y demás. Invadieron Afganistán porque estaba Bin Laden allí. Pues Bin Laden dicen ellos que ya lo mataron. Es más, antes a eso dijeron que allí no estaba, que se iban a invadir Irak y Libia y tal, con la misma excusa. El tráfico de drogas lo manejan ellos. Un ejemplo. Cuando se fueron para Irak, recuerdo una noticia que salió en todos los telediarios, la CIA consigue meterse en un polvorín secreto de Saddam Hussein y se lleva en un carricoche, en un carrito, el lanzacohetes con el que estaban derribando aviones americanos, porque derribaron unos cuantos, Saddam Hussein. Se lo llevan para estudiarlo y evitar que... Y no son capaces de meterse en el Pancho Villa, narcos de México, para ver por dónde pasan la coca desde hace más de un siglo, que pasan toneladas. Eso no son capaces de hacerlo. Tráfico de armas, otro gran negocio. Sus fábricas de armas tienen que seguir produciendo. Ahora recientemente, esta semana, los yihadistas derriban un caza ruso el otro día. ¿Pero qué lo tiraron? Con un tirachina, con un cóctel molotov. Le dispararon un pepino impresionante, de última tecnología. ¿Quién le vende eso a los terroristas? Pues las fábricas que están en Estados Unidos. España también le vende un montón de armas, que me cuesta decirlo, pero España también les vende... Bueno, eso va a dejar. Sí, a río revuelto, ganancia de pescadores. Porque dime a ver, si no hubiese inseguridad en la calle, si no hubiese delincuencia, pobreza y demás, que es de donde surge todo, ¿para qué necesitaríamos a los bancos? La única razón de ser de los bancos es guardar dinero, pues es lo que menos tienen, porque lo invierten todo. Si hubiese paz, si hubiese armonía, no necesitaríamos a los bancos, tendríamos cada uno lo que necesitamos y ya está. Les interesa que haya violencia, que haya pobreza, que haya... porque así nos escapan. Les interesa porque así nos esclavizan. Esclavizarnos, ¿por qué o para qué? Si ellos están en la sombra. Bueno, muy sencillo, porque están hartos de estar ahí, de estar en la sombra. Quieren salir porque están endiosados y que vuelva a ser como antaño, que los adoremos. Y para eso tienen unos planes a largo plazo, lo que irán teniendo desde antaño, y eso nos apunta a que viven muchísimos más que nosotros. Y uno de sus proyectos es la genética. Podéis mirarlo. Hay un proyecto que se llama Proyecto Quimera y consiste, ya lo han conseguido, en realizar embriones de oveja con células humanas. Y ya lo están consiguiendo. Ya lo habían conseguido con el cerdo, porque la excusa es que así podrán sacar implantes, trasplantes, órganos, para ponérnoslos a nosotros. Pero se trata tal vez de desarrollar una nueva especie. El cerdo es que se parece más a nosotros, por eso
ya lo hayan conseguido, pero lo están haciendo con la oveja. Y Proyecto Quimera, leo textualmente, Quimera de la Real Academia de la Lengua, que no hace el lenguaje. Quimera, dícese del sueño o ilusión que es producto de la imaginación. Y también quimera es monstruo con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón. Quieren hacernos borregos, pero no lo van a conseguir. Están intentando desde hace varias décadas, porque de la Primera Guerra Mundial a la Segunda fueron 20 años, la tercera, seguramente con la crisis de los misiles de Cuba en los años 60 ya la querían haber liado, y para mí desde entonces se les está retrasando. Eliminar al máximo de población posible. De esta forma, como sus proyectos son a largo plazo, con la tecnología que hay hoy y ya había en los años 60, pues un simple ejemplo, la memoria se pierde, como nos han hecho perder tantas veces. Ahora ya tenemos satélites. En los años 70 podían ver la marca de una colilla en el Sahara. Pues imagínate, que te he visto haciendo guarreridas españolas, como decía el Chiquito de la Calzada, y eso es pecado. ¿Cómo lo sabes? El ojo que todo lo ve. ¿Serían dioses? No lo van a conseguir, ¿por qué? Porque no lo son. Sí, la materia es una forma de tapar la luz, pero aquí ya empezamos a brillar. Muchos empezamos a brillar, y más que vamos a empezar a brillar ahora. No lo van a conseguir. Y una de las cosas porque quieren hacerse pasar por creadores es que no lo son. Podrán hacer mezclas, podrán cambiar seres, genética, pero no crearlos de la nada. Porque para eso está el creador. Y la rueda, que gira y gira, y que ellos no la contemplan, un día les aplastará. Este señor es al hinduismo lo que a nosotros la oscuridad o el propio Satanás. Se llama Maya, que significa literalmente ignorancia. Y mirad a quién adoran esos dos que representan al pueblo. Y mira que a gusto está la ignorancia tumbadita en su sillón.